voy a marcar también el voto negativo, fundamental el voto negativo de mi bloque, al igual que lo han hecho los senadores predominantes. Digo, es una lástima porque la realidad es que se rompe en esta ley en particular un tratamiento que desde el inicio mismo de la discusión de la creación de este organismo extrapoder se había generado. Cuando la Convención Constituyente del 94 define la creación de este organismo, lo define en un contexto que me parece que no puede dejarse de lado, que era de una profunda crisis del Poder Judicial. Crisis de credibilidad porque se sostenía una demasiada y fuerte influencia del poder político en la designación de los jueces y magistrados, y crisis presupuestaria. Ya en aquella época existía un planteo de falta de presupuesto para brindar un adecuado servicio de justicia, pero también crisis frente a la sociedad, porque la respuesta que venía dando el Poder Judicial en el marco de la respuesta que como Estado teníamos que dar tampoco eran suficientes para atender las necesidades que la población consideraba que debían ser satisfechas. Se alcanza en ese entonces un acuerdo para establecer una vía que esencialmente modificara el status quo, planteando la cuestión de la transparencia como uno de los ejes centrales. Planteaba un elemento que venía a ayudar a resolver esa crisis en la que estaba inmerso el Poder Judicial. La realidad es que cuando es tratada esta ley aquí en el Senado en julio de 1996, se sanciona la creación del Consejo de la Magistratura por unanimidad de la Cámara. El proyecto va con media sanción a la Cámara de Diputados y sufre modificaciones en el debate parlamentario en la Cámara de Diputados, vuelve a esta Cámara y en diciembre de 1996, en octubre de 1996, esta Cámara insiste con la sanción original. Tan fuerte era el consenso y la unanimidad lograda que no alcanzó a torcerse el espíritu a pesar del debate que se dio en la Cámara de Diputados. Releyendo los diarios de sesiones de aquel momento, planteaba el senador que ofició de veces de miembro informante, el senador Martínez, integrante del peronismo, que decía que el Consejo de la Magistratura, o la ley del Consejo de la Magistratura, estaba basada en tres ejes fundamentales: la composición del Consejo de la Magistratura, la forma de elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura y el procedimiento y selección de jueces y magistrados. Los tres ejes fundamentales del Consejo de la Magistratura están siendo alterados a partir de la sanción que se intenta generar hoy, con la diferencia que un organismo de las características de este, que requiere un enorme esfuerzo para tratar de lograr consenso, va a ser sancionado exclusivamente con el voto oficialista. ¿Y qué es lo que se altera en definitiva? Porque cuando hablamos del eje de la composición del Consejo de la Magistratura se altera un elemento esencial, que es lo que hace modificar nuestro voto, que tiene que ver con el equilibrio requerido por el artículo 175 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Y cuando hablamos de equilibrio no tiene que ver exclusivamente con la cantidad de miembros. El equilibrio es una armonización que se da en el conjunto del articulado de la ley, que tiene que ver con la cantidad de miembros, pero que tiene que ver también con la forma de selección de esos miembros y la representatividad que alcanza cada uno de esos miembros. Porque el equilibrio se da también porque se representan distintos sectores, no solamente poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y los abogados, que serían los cuatro sectores representados en el Consejo. El equilibrio también se da cuando
representación para los jueces de apelación y una representación para la Corte y una representación para el Ministerio Público Fiscal. Estamos adosando en esta reforma que se pretende una representación al Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público que aún no ha sido sancionado. Solamente tenemos media sanción de la Cámara de Senadores, pero aún no se ha convertido en ley, porque la Cámara de Diputados todavía no lo ha sancionado y no ha sido promulgado por el Poder Ejecutivo. Estamos inclusive adelantándonos a la eventual sanción de una ley. Tiene que ver además con la forma de selección de cada uno de los representantes de este equilibrio. Bien señalaba el senador McKibben, que me precedió, cuando planteaba que en el caso de los jueces se establecía una forma de elección indirecta, que se elegía en cada departamento judicial, se transformaba en un colegio electoral y de allí con una mayoría agravada surgía la representación de los distintos sectores que tenían que darse. Y eso tiene que ver también con otro elemento central del Consejo de la Magistratura, que se trata del pluralismo. Además del equilibrio, lo que se debe garantizar en un organismo extrapoder de estas características es el pluralismo. Pluralismo que tiene que ver con la cuestión política, sí, está claro, por eso prevé la representación de las minorías. Pero pluralismo que tiene que ver también con los sectores que se están representando y la mirada que cada uno de los sectores está aportando a la designación de un magistrado o de un integrante del Poder Judicial. Pluralismo que tiene que ver también con la representación geográfica que casi estamos anulando en la modificación, porque es distinta la situación del Gran Buenos Aires de lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires, y esa pluralidad estaba asegurada y garantizada en la forma de elección y no está garantizada en la actual forma. Porque es posible que se me plantee, estamos avanzando por un concepto que es el voto directo, pero el voto directo que tiene que ver con participación está en contradicción con la disminución que estamos haciendo justamente de la representación que no tiene que ver con el poder político, que es la de los abogados. Los que están por fuera del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo, que son los abogados, están disminuidos en su representación. Y establecemos así el voto directo. Lo mismo que para el caso de los magistrados. Obviamente esto genera un desequilibrio entre lo que tiene que ver con este pluralismo, que tiene que ver con la geografía, que tiene que ver con la competencia, que tiene que ver con la jurisdicción. Se decía, y muy bien, en aquel debate que vale la pena releerlo para el tratamiento que estamos haciendo hoy aquí, que la generación de un organismo extrapoder tiende a garantizar la independencia de la justicia, tiende a garantizar la independencia de los jueces frente al poder que representamos desde el poder legislativo, desde el poder ejecutivo, aunque hasta del mismo poder judicial. El juez tiene que ser independiente porque esa es la forma de garantizar una justicia independiente, pero también esta forma de representación y esta integración tiene que ver también con la independencia de la justicia y de los jueces, de los factores del poder social, independientemente de los factores del poder político. Es una garantía mutua entre el poder político, los factores del poder social, en definitiva una garantía para los ciudadanos. Y quiero terminar mi intervención, señor presidente. Ya ha sido fijado largamente en cuestiones más técnicas de la ley, y me remito a esas explicaciones y las hago propias. Simplemente quiero plantear con una frase que me quedó grabada a partir de la lectura, que es una frase que pronunció el senador Florio en oportunidad del debate de la creación del Consejo de la Magistratura, que tiene que ver con una frase de Rousseau. La justicia es como la salud.
un bien del cual se goza sin sentirlo, que nunca inspira entusiasmo, que solo se sabe el precio y se siente después de haberlo perdido. La realidad, señor presidente, es que yo creo que no solamente estamos perdiendo una oportunidad, sino que además estamos generando un problema serio para el futuro. Cuando la política mete la cola en forma abusadora, se termina distorsionando la elección de los jueces. Y cuando el poder político tiene demasiada intervención en el poder judicial, los fallos de los jueces suelen tener una distorsión cuando analizan lo que deben analizar del poder político. Y cuando los jueces deben ser juzgados, esta interrelación termina siendo perversa. Yo creo que estamos a tiempo de evitar un error y aspiro que la mayoría reflexione. Veníamos bien buscando un consenso hasta hace 48 horas. En las últimas 48 horas no sé lo que pasó, pero me parece que nos hemos perdido la oportunidad de encontrar un consenso en un conjunto de leyes que se venían dando respecto a la